Buenos días, Andrés. Bienvenido y muchísimas gracias por participar en este proyecto, en las nuevas caras de la meningitis. ¿Cómo estás? Hola Elena, buenos días. Pues nada, estoy estupendamente y encantado de hablar contigo. ¿Desde dónde estás hablando? Porque como hoy no hemos podido quedar en persona, como con otros afectados, eso es porque estás un poquito lejos de donde estoy yo. Cuéntanos, ¿dónde Sí, vives? estoy ahora mismo en mi casa en Pontevedra. En Pontevedra. Bueno, fenomenal, ahí cerquita de la naturaleza, del mar. ¿Qué tal Sí, va todo por ahí? pues muy cerca de la costa y efectivamente hay zonas verdes por aquí por donde vivo y bueno, estoy encantado, es un sitio maravilloso y pues todo lo que sea estar cerca de la naturaleza es algo que me gusta mucho. Te gusta, fenomenal, pues ahí la tienes muy a mano. Cuéntame, Andrés, cuéntanos a todos un poquito tu caso. ¿Cómo te encontraste con la meningitis? Así, ¿cómo llegó a tu vida? Pues a ver, explicar esto de manera resumida no es fácil, pero bueno, voy a intentarlo. Ujú. Cuando tenía 47 años, en el año 2023, pues ahí empezó todo, ¿no? Ahí empecé con una meningitis criptocócica, que es ocasionada por un hongo que es persistente. Y bueno, pues lo que pasé es un proceso de 4 meses en el hospital y posteriormente un año de tratamiento con una medicación de mantenimiento, pues para controlar la infección. Por eso es un tipo de meningitis que es muy persistente y muy complicada de curar por la resistencia que provoca ese hongo a la Y, medicación. y muy desconocida también, porque eso de criptocócica no mucha gente lo ha escuchado. No es por una bacteria, ¿verdad? Ni por un virus. Has comentado que es un hongo. Sí, es un hongo, está en la naturaleza, es algo normal. Las personas en condiciones normales no deberían tener miedo porque las propias defensas del cuerpo es algo que nos protege. En el caso mío, pues hubo una bajada de defensas que no se sabe muy bien por qué. Y a partir de ahí, pues me entró este tipo de meningitis, como me pudo haber entrado alguna otra infección, pero en este caso fue esta la que me afectó. Vaya, ¿y tú habías oído hablar de la meningitis antes? Eh, la criptocócica no, la meningitis sí. Es una enfermedad que había escuchado pues, de toda la vida, que era una enfermedad muy grave que puede ocasionar mortalidad o secuelas muy graves como amputaciones, por ejemplo, o pérdidas auditivas. Y sabía que es una enfermedad importante, grave y que ocasiona muchos daños, pero siempre como algo ajeno a mi familia o a mi entorno. O sea, en la proximidad en la que yo he vivido no he tenido ningún caso. Hasta que te tocó a ti, esta además tan rara y con secuelas también en tu caso, ¿verdad, Andrés? Pues sí, me afectó de manera pues no prevista, no había ningún brote en el entorno, entonces es algo inesperado totalmente, es una situación no deseada y además pues percibida muy negativamente, ¿no? En el caso mío me ha dejado unas secuelas muy importantes que no son visibles para ti a simple vista, pero que te las voy a contar y que lo vas a entender perfectamente. Eh, la más importante de todas es la pérdida visual. Hay que saber que la meningitis es una infección que afecta al sistema nervioso y el sistema nervioso, que puede ser el cerebro y todos los nervios del cuerpo. Entonces, eso está conectado con todas las partes, todos los órganos y en mi caso, pues me afecta no solo a la pérdida visual, sino me afecta también a la pérdida auditiva, a los acúfenos, al equilibrio, me afecta en el tema muscular y articulaciones, pues a través del cansancio, la fatiga, el dolor crónico, me afecta también el tema del olfato, del gusto, eh, me afecta pues hipersensibilidad a la luz, al ruido. Muchas Entonces, secuelas, Andrés, y todas las secuelas invisibles que se dice ahora, que estamos intentando concienciar cada vez más a la población, pero que es difícil que alguien que te vea por la calle o que te conozca de buenas a primeras sepa por todo lo que estás pasando tú. exacto, entonces no es algo que
no es una etiqueta que yo llevo por fuera y tú me ves y no vas a darte cuenta inicialmente, pero el sumatorio de todas esas secuelas, pues bueno, provoca una complejidad en la relación con los demás y en tu día a día. Entonces, pues bueno, tienes que tomártelo con mucha paciencia, con mucha calma y aprender a vivir con ello. Entonces, el que sean secuelas no visibles, pues hace que los demás de primeras no entiendan a quién tienen delante. Y eso es un Claro. problema. Ujú. Y eso habrá afectado, como no, a quién era antes Andrés y quién es ahora, imagino. Hay un cambio total de identidad y de funcionamiento. Eh, yo antes era una persona estándar o normal, por decirlo de alguna manera, con una vida normal, con un trabajo, con salud, con la familia, todo en condiciones normales. Y ahora pues es como estar varios pasos atrás y con unos condicionamientos pues que te obligan a adaptarte si quieres vivir. Ujú. Y ahí es donde está el reto, donde está la dificultad en aprender a vivir con unas circunstancias totalmente distintas. ¿Y cómo ha sido ese aprendizaje? Entiendo que no has tenido que aprender solamente tú, sino también todo tu entorno. El aprendizaje es lento, es algo que vas sumando todos los días. Como bien dices, no es algo exclusivamente mío como paciente, sino el entorno que te rodea, el más cercano, tu familia y tus amigos también requieren pues, un proceso de aprendizaje y de adaptación. Y si eso evoluciona hacia el mismo sitio, va bien. Cuando no hay una evolución conjunta, pues hay un problema de convivencia y de relaciones. Sin embargo, en este caso vamos evolucionando todos y adaptándonos todos y eso hace que sea más fácil para todos. Claro, eso es todo. Me imagino que estás hablando de Martín, Alejandro, tus hijos, ¿verdad? Y Sara, tu mujer. ¿Ellos cómo lo han llevado? Bueno, cada uno lo vive y ha reaccionado de manera diferente, pero todos tenemos en común que hemos estado unidos. Eh, los tiempos han sido distintos, pero todos hemos pasado o estamos pasando todavía por ese proceso de adaptación, de duelo, en el que pasas por distintas etapas, que es algo normal y que, bueno, que al final todo el mundo tiene que adaptarse para poder superarlo. En mi caso me di cuenta que cuando yo estaba peor influía negativamente en mi entorno y que cuando vi que esto se reflejaba especialmente en el más pequeño de la casa, pues ahí cambié de actitud y empecé a tener una actitud positiva de reconstrucción y a partir de ahí empecé a ver un cambio también en mi entorno y especialmente el más visible pues siempre es el más sensible, los niños más pequeños, ¿no? Y me alegro de haber hecho ese cambio, porque a partir de ahí es cuando yo creo que he empezado pues a darle la oportunidad tanto a mí como a mi entorno de esa adaptación y de esa recuperación que es necesaria. Claro que sí, todo tiene todo proceso conlleva sus tiempos, cada uno lo ve de una manera distinta, pero qué bueno que hicieras el cambio por tu hijo y eso repercutiera también en ti mismo, ¿no? Tú mismo te diste cuenta que al, al buscar lo positivo de lo que te había pasado, de alguna manera tú también empezaste a ver un cambio en ti mismo, Sí, real, no solo para aparentar delante de tu hijo, entiendo. no, exactamente. Es verdad que al principio, cuando reaccionas, la motivación la encuentras en precisamente las cosas que te importan. Si no tienes las fuerzas de hacerlo exclusivamente por ti, por lo menos hazlo por los demás, por los que te importan, ¿no? No te dejes a ti también, pero si la manera de empezar es pensando que vas a ayudar a tu entorno, a las personas que más quieres, si esa es la motivación, pues adelante. La responsabilidad también tienes que tener presente que es uno mismo el que tiene que cambiar, no puedes esperar que los demás cambien si tú no cambias
Y gracias a que entendí eso, ahí empezó todo. Si no llego a entender que yo soy el responsable de cambiar y de facilitar que el entorno mejore, pues te quedas ahí enquistado, te quedas en ese rol de víctima que está más que justificado estar ahí en esa posición. Y me he dado tiempo también y paciencia y, y bueno, me he permitido también estar mal en ese proceso de Ujú, recuperación. Pero a pesar de sentirte mal, fíjate lo que te voy a decir ahora, que a pesar de sentirte mal, tienes que seguir con la actitud de estar en movimiento, de querer cambiar, de ujú. sumar todos los días un poquito. Y si no todos los días, pues el día que puedas, vuelve a dar un paso adelante con la actitud. Eso al Y, final y también esta es, es, perdona que te he cortado, sí. no, que ahí está el reto en ir, es que suena raro, pero es como ir contrasentido, es decir, la inercia te empuja a estar tumbado, deprimido en una cama. Y si te fías de esa inercia, te quedas ahí. Mm, Y el reto está que, a pesar de que lo que te pide el cuerpo es quedarte sin moverte, si tú empiezas a caminar, a moverte, a tener esa actitud positiva, empiezas a generar una transformación. Y es ujú. ahí donde está, yo creo que la solución al problema. Que entender que es un proceso de tiempo muy largo, pero que a pesar de eso se puede salir de esa situación. Y además tiene un punto también bastante generoso el que hayas empezado a hacerlo, pues para que tu entorno no se viera también sumido en esa inercia negativa, ¿verdad? Esa generosidad también dice mucho de ti, que no todo el mundo la tiene. Bueno, al final tienes que ir equilibrando todo para que funcione. En mi caso, pues el arranque empieza por la generosidad, porque es algo que me sentía más cómodo apoyándome en esa motivación. Y luego con el tiempo también lo que he entendido es que en esa búsqueda de equilibrio también me tengo que incorporar yo a hacer Mm, las cosas también por mí, no solo por los demás. Entonces claro. la generosidad también tiene que ir hacia afuera, pero también hacia adentro. Y en eso estoy, en Ujú. ese proceso Bueno, de pues incorporarme a mí mismo también. poco a poco ya sabes tú mejor que nadie que esto es un proceso que lleva su tiempo, pero da gusto ver que lo estás consiguiendo porque, o sea, yo lo sé porque te conocí en el encuentro de afectados de la meningitis que tuvo lugar en abril de 2025. ¿Cómo fue el ir allí? ¿Conocíais a la asociación? Cuéntanos un poco eso. ¿Cómo es tu relación con la asociación? Pues mira, todo empezó estando en el hospital, después de varias semanas en las que ya empiezo a tener la, la información y la conciencia de cómo estoy, de la gravedad de la situación, pero yo al principio pensaba que era algo que, bueno, que se me iba a curar rápido y ya estaba, pero a medida que me fui dando cuenta de la situación, empecé a soplar y Mm, dije, puf, esto es muy complicado y va a ser muy complicado lo que viene. Entonces, hablando con mi mujer, gracias a Sara, me dijo que había una asociación especializada en la meningitis y estuvimos, me acuerdo de la conversación, estuvimos hablando de ello. Ella me animó. Yo inicialmente no estaba en disposición de hablar con nadie, no estaba preparado. Fue ella la que habló inicialmente con la asociación, verificó la información a través de Internet, los localizamos, nos enteramos que es la única asociación que hay en España especializada en la meningitis, ujú. que no solo colabora a nivel nacional, sino que también tiene colaboraciones a nivel internacional con otras asociaciones. Está muy bien representada, es una asociación estable, fiable, segura y bueno, pues nos dio muy buena sensación inicial. Yo tardé un tiempo en tomar la decisión de contactar con ellos. Cuando me vi con las fuerzas necesarias, pues hice una primera llamada, que creo que es fundamental que no sea la asociación la que persiga al paciente, sino el paciente el que pida ayuda.
En mi caso fue lo que hice, pedir ayuda, y a raíz de ahí empezó el contacto con la asociación. Primero fueron conversaciones de teléfono, después tuve el acompañamiento de un coach que, pues bueno, me estuvo dando esas conversaciones que a lo mejor necesitas tener con una persona que entienda lo que es la enfermedad. Y luego pues nos enteramos que organizaban un evento que era un encuentro de afectados, de pacientes y de familiares afectados por la enfermedad. Hay cierta perspectiva de acompañamiento también por la parte médica o la parte sanitaria, o sea, hay especialistas, y luego están los afectados. Entonces, en ese encuentro que se generó en esa fecha que me decías, pues ahí se comparten experiencias, se comparte conocimiento, se comparte información y sobre todo el afecto y la comprensión de los demás pacientes, de los demás afectados y especialistas que están allí voluntariamente. Entonces, eso no lo encuentras en ningún sistema de salud, en la seguridad Ujú. social. Lo encuentras a través de asociaciones especializadas. Y en mi caso, pues fue un paso voluntario que dimos, que me alegro de haberlo hecho y que hace que te sientas pues más reconfortado, más comprendido, y eso hace que te ayude a ir superando la enfermedad. Fenomenal, Entonces, todo lo que viene es positivo por ahí. genial. Andrés, ¿qué le dirías a alguien que se topa ahora de pronto con la meningitis en su vida? Me he encontrado dos perfiles. Uno son los que quieren pasar página rápido e incorporarse a sus vidas como las llevaban antes, entonces encierran lo que ha sucedido Ujú. y se olvidan de ello. Y luego están otro perfil, pues que pasa todo el proceso con eh, con las secuelas de mayor importancia y que quizás es el perfil que más ayuda necesita o que más difícil lo tiene. Los que sean capaces de pasar página, pues perfecto, que cada uno elija seguir con sus vidas y todo fenomenal. Pero los que están pasándolo mal y que están en una situación de pérdida de, bueno, de esas funcionalidades, tienen que darse un tiempo, tienen que ser amables con ellos mismos, tienen que hablarse bien, tienen que tener paciencia, tienen que comprender que es un proceso de adaptación, de cambio. No hay que buscar culpables, simplemente pues entender que hay un proceso que lleva un tiempo, hay fases por las que pasas en las que estás muy triste, estar siempre bien acompañado, intentar no estar solo, estar rodeado de personas que realmente te quieran, te comprendan, te acepten como estás y cómo eres en ese momento, eh, y darte tiempo, el tiempo que necesites para recuperarte. Porque hay personas que lo superan en un mes y personas que tardan años. Eh, bueno, entonces cada uno necesita el tiempo que necesita. Claro. Y si necesitan estar acompañados en el proceso por alguien especializado o que les pueda dar soporte, pues que se abran a pedir ayuda y que eso les va a venir muy bien. Siempre se habla de la superación física, de mira qué bien, que hay unos logros físicos, Mm. pero es que esto si no lo acompañas de la estabilidad emocional, de la resiliencia emocional, no puede conseguirse nada. Y luego Ya. que yo soy una persona del día a día, una persona normal, de la calle, yo no soy competidor, yo no voy a actividades deportivas, Sí, no soy de la élite, soy del montón. Lo digo con orgullo y con naturalidad, con sí, humildad, y creo que la mayoría de los pacientes se van a identificar más sí, con, oye, este tío es normal, sí. lo que está diciendo yo lo puedo alcanzar. Tienes mucha razón el decir que soy una persona normal y lo estoy superando, porque es verdad que pues tenemos, por ejemplo, otro de los protagonistas que es Davide, que al final él se ha volcado en el deporte. Jaime también se ha volcado, bueno, él hacía ya mucho teatro antes, sigue con el teatro, pero también se ha volcado en el deporte.
y que está fenomenal, pero vamos, que no hace falta luego convertirte en atleta olímpico para superarlo y Eso llevar es. luego una vida lo más normal, o sea, dentro de lo que antes considerábamos normal, ¿no? Intentar volver a Claro, ello. yo les conozco personalmente a los Sí. dos y Ujú. te puedo decir que les admiro. Mm. Ahora, yo no me identifico con la parte competidora Mm. porque no es alcanzable para mí. Claro. Y ellos tienen una cualidad, que es la resiliencia, también la tienen, Ujú. que les permite llegar a ese resultado de competición. Pero la gente se queda solamente con lo visible. Es lo que decíamos antes, hay secuelas no visibles y secuelas visibles. Y la gente ve lo que ve es las secuelas visibles y ve los resultados visibles. Ay, esta persona pues alcanzó esto, consiguió, o sea, todo méritos y logros súper especiales. Y Mm. a lo mejor el mérito y el logro, el alcanzable para una persona normal como yo, es poder vestirse solo o poder Sí, sí, por tener una descansar. conversación, aunque sea por Zoom, eh, o ayudar a otra persona, o sea, cosas más normales del día a día y Pero tanto que no es, David pero que no como están Jaime tienen exentas de la mérito. cualidad, pero no lo dicen o no lo hacen visible porque se centran más en la otra parte, que es admirable, Mm. pero no es tan alcanzable para los que somos mortales. Antes de acabar, me gustaría preguntarte si en este proceso en el que estás viviendo, que todo pues es lento, todo requiere bueno, pues de su tiempo, pero si te has fijado tú algún tipo de meta o de objetivo o algún proyecto especialmente ilusionante ahora en el que te proyectes para dentro de unos años o simplemente estás yendo al tran, ¿no? Día a día superando lo que te venga. Pues yo siempre fui de planificar a largo plazo y de buscar la estabilidad y de tenerlo todo muy controlado. Y después de lo que he vivido, que las circunstancias te cambian la vida de un día para otro, eh, he entendido que está bien fijarse metas a largo plazo, pero que es más importante vivir el día a día. Entonces, ahora mismo, en el corto plazo, en mi día a día, lo que busco es seguir adaptándome, seguir dándome tiempo para la recuperación, estabilizarme y a medida que me siento más fuerte, lo que voy percibiendo es que tengo más ganas de compartirlo con los demás, de ayudar a otros, de acompañar a otras personas. Entonces, estoy abierto en el medio y largo plazo seguramente a ir por ese camino. No puedo tampoco decirlo con una total claridad ahora mismo, pero sí que la tendencia es hacia ahí. Entonces, yo creo que gracias a la experiencia que tengo ahora mismo y a todo el aprendizaje que llevo encima, también me estoy, bueno, pues aprendiendo en el proceso de coaching cómo funciona y me atrevería a acompañar a otras personas. Entonces, apoyándome en esa generosidad que decíamos antes y en el aprendizaje y la experiencia que llevo encima, pues creo que sería una buena opción empujar por ahí. Pues es una opción no solo buena, sino muy bonita, maravillosa. Te deseo muchísima suerte con ella y en general con todo. Y te agradezco una vez más que nos hayas dedicado este ratito. Y nada, Andrés, hasta siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias y hasta la próxima.